Vamos a iniciar el día de hoy, como todos los días, igual que sirva de anuncio de una vez. Vamos a iniciar todos los días con una conferencia y hoy pues no es la excepción. Como verán ustedes en pantalla, ya estamos preparados para empezar con la conferencia de educación inclusiva. Es un tema referente a atención a la diversidad. Tendríamos esta actividad la primera hora, entonces sin más preámbulo voy a dejarlos con nuestro ponente, el maestro Alejandro Ábalos, y la maestra Guadalupe Alonso, quien será la encargada de moderar este espacio. Y bueno, bienvenidos pues, aprovéchenlo, disfrútenlo y aprendamos todos juntos este día, comenzando desde ahorita de la conferencia. Adelante, maestra Lupita. Gracias, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Sí? Buenos días. Bueno, vamos a iniciar con una muy breve semblanza del maestro Alejandro Ábalos Rincón. Él es maestro en desarrollo docente por la Universidad Autónoma de Guanajuato, licenciado en Educación Especial por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha hecho diversas especializaciones en integración educativa, competencias directivas genéricas, inclusión educativa, el papel de los centros de recursos educativos ministeriales y su relación con la cooperación internacional, enseñanza de la geografía a través de mapas táctiles y materiales didácticos a profesores y alumnos con discapacidad visual en América Latina. Se ha desempeñado como docente frente a grupo de educación primaria y educación especial, ha sido asesor técnico pedagógico en educación especial, coordinador de atención a la diversidad, conferencista y tallerista en temas de inclusión y equidad en diversos estados de la República, así como en la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Bogotá, Colombia y el Instituto Panameño de Habilitación Especial. Actualmente es director de Inclusión Educativa en la Secretaría de Educación de Guanajuato, desde donde ha impulsado procesos de inclusión educativa y relaciones de aprendizaje basadas en la tutoría y la atención personalizada. Esta es una muy breve semblanza porque el maestro tiene además una larga experiencia, no solamente teórica, sino práctica, y nos da mucho gusto que nos acompañe aquí. Quiero comentarles que él ha sido un gran aliado del modelo, de la tutoría, y gran aliado de CONAFE, ahora en este trayecto del nuevo modelo. Siempre que tenemos una duda, le hablamos por teléfono, él deja lo que está haciendo y nos atiende. Entonces, ese es el caso de hoy. Hoy él tiene muchas ocupaciones, tiene una agenda muy intensa, pero está aquí con nosotros y no es cosa menor porque es un tema, ¿verdad?, que nos ha estado persiguiendo desde que nos encontramos la primera vez. ¿Qué vamos a hacer con los niños que presentan discapacidad? ¿Qué vamos a hacer con los niños indígenas? ¿Qué vamos a hacer con los niños migrantes? El tema es la diversidad y el tema es qué hacemos frente a esa diversidad, cómo responde el modelo frente a esa diversidad. Nosotros sabemos que en el ABCD no tenemos diferencias más allá que los ritmos de aprendizaje de cada niño. Todos tenemos diferencias, todos los que estamos aquí. Y en ese contexto todos tenemos las mismas oportunidades, deberíamos de tener las mismas oportunidades de aprender, ¿sí? Y eso es lo que el modelo busca. Y para eso nos apoyan este tipo de experiencias que ya están probadas y que ya están discutidas. El maestro nos va a ayudar también a dirimir muchas de las diferencias conceptuales que tenemos en torno a inclusión, barreras, necesidades educativas especiales, discapacidad. Y esto nos va a ayudar para los compañeros que van a estar en el taller de inclusión y diversidad, nos va a ayudar para hacer un contexto conceptual para amarrar cosas en ese taller. ¿Sí? Entonces les pediría de favor que pusiéramos mucha atención porque además va a haber una parte de la conferencia del maestro y otra parte de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de exprimir al máximo al maestro Alejandro y le agradecemos mucho que esté aquí y sin más preámbulos lo dejamos. Sí. Buenos días, yo me voy a parar porque para sentirme cómodo. La otra es, quisiera sí específicamente agradecer al CONAFE, a la maestra Dalila y a todo su equipo, pues esta gran oportunidad, estoy aterrado con esta gente, con esta gran oportunidad de poder platicar con ustedes, más que verlo como una conferencia, me gustaría que lo veamos como una charla entre maestros, porque les quiero decir que mi participación surgió así. El motivo del que yo esté aquí fue a través de una llamada telefónica que me hizo la maestra Dalila. Y ustedes saben que con la maestra Dalila, pues a través precisamente, que yo creo que lo que ella hizo ese día, en la vía telefónica, fue darme una tutoría. Y entonces y el tema, pues claro que fue esta parte que tiene que ver con inclusión educativa. Y ella
me planteaba como un gran reto que tiene que ver con dar como a conocer lo que charlamos y lo que aprendimos ese día juntos, vía telefónica. Y sí, realmente implica como todo un reto, porque yo lo que le decía, pues me gustaría mucho que ella estuviera aquí para que me volviera a hacer las mismas preguntas y yo pudiera ir así como viviendo como este proceso de aprendizaje de manera personal y sobre todo pues con esa guía. Yo de veras estoy muy agradecido porque creo que esta gran oportunidad de charlar con maestros y con gente que se dedica en la cotidianidad a atender a niños o a promover aprendizajes con los niños, pues es así como muy importante. Y luego el reto que plantean cuando leen nuestra historia de vida profesional y luego también esta parte de la opinión personal que tiene Lupita sobre mi persona, pues implica un gran reto. Y ya, yo les quiero compartir, nada más que creo que esto… ¿Sí funciona? Así. Yo quiero compartir este texto con ustedes. Como pueden ver, este es un libro que se llama Inseparables. Y dice así: nacimos para estar juntos. Éramos tal para cual. Hacíamos carreras, brincábamos obstáculos, bailábamos sin parar, incluso dormíamos pegaditos el uno al otro. Pero un día sucedió algo terrible. Lo siento, Clara, con uno solo no puedes ir. Hay que tirar a los dos. Aquella oscuridad maloliente no presagiaba nada bueno. Por suerte, seguíamos unidos. De pronto, en mitad de la noche, sufrimos un auténtico terremoto al que de nuevo sobrevivimos juntos. Intenté advertirles de su error. No podían separarnos, éramos dos, habíamos sido dos desde el primer día, pero para lo bueno y para lo malo. No me oyeron, ni siquiera percibieron mi angustia. En lugar de eso, me metieron sin contemplaciones en un saco junto a otros muchos objetos. Mi camarada de toda la vida, confuso y malherido, quedó atrás para siempre. La oscuridad volvió a rodearme. Ignoro por cuánto tiempo pasé en el saco, apretujado entre un montón de compañeros desconocidos, todos tristes como yo. Cuando yo creía que no saldría vivo de ahí, sucedió el milagro. Abrieron el saco y empezaron a sacarnos a todos, esta vez uno a uno, casi diría con cuidado. Me separaron del resto, a mí y a un calcetín verde. Nos miramos ambos teniéndonos lo peor. Supongo que pensábamos, claro, ahora se desharán de nosotros por fin, como sin pareja no valemos para nada. Fue todo muy extraño. A mí me cepillaron hasta sacarme los colores y al calcetín lo lavaron en una cuba. Lo pusieron a secar al sol y por último, lo doblaron y lo metieron dentro de mí. Pero lo más inexplicable de todo fue cuando nos envolvieron en papel hasta convertirnos en un regalo. Rita, mi nueva dueña, se llamaba Rita. Cuando abrió el paquete y nos vio, dio un grito de alegría, pero yo aún no lo veía claro. Quise avisarle de que uno solo no podía ir, y me consta que el calcetín también, pero todo fue inútil. Rita no nos oyó. Antes de que nos diéramos cuenta, ya estábamos volviendo a ejercer la función para la que habíamos sido creados. El calcetín, vestir un pie, y yo, calzarlo. Rita, con la ayuda de su muleta, le aprendió a hacer carreras, saltar obstáculos, bailar sin parar. Por las noches,
acababa tan agotada que pese a la proximidad de la guerra que un día le arrebató la pierna, no tardaba en quedarse profundamente dormida, y el calcetín y yo a su lado velando sus sueños inseparables. Y bueno, pues creo que el tema que vamos a tratar tiene que ver precisamente con esta condición que tenemos como personas, y sobre todo a partir del hecho de que en algún momento de nuestra vida nos vamos a encontrar a alguien que va a requerir así nuestro apoyo y nuestra participación. Y entonces este es así como el tema que vamos a ir desarrollando, y yo quise traer como algo que está como muy en todo el sistema educativo, como algo que estamos trabajando creo que desde todas las entidades y todos los servicios educativos, y es esto que estamos desarrollando acciones para focalizar de manera particular a aquellas alumnas y alumnos que viven en una situación de riesgo en relación al resto de sus compañeros. Entonces es algo que tenemos que tener así como bien presente, o sea, dentro de nuestro grupo o de nuestra aula o de nuestro espacio educativo hay alguien que está en riesgo, pero entonces sí sería como muy importante ver cuál es el riesgo. ¿Por qué hablamos ahora en el sistema educativo de los riesgos? ¿Y están en riesgo de qué estos niños o estos alumnos? Entonces creo que esta es como una de las grandes preguntas que algunas en algún momento de la vida nos hemos hecho o nos hacemos, o que en cada momento, en cada día nos hacemos los maestros. A veces hay dudas que pedimos así como de que alguien nos ayude, o hay veces que la pregunta o este interrogante nos pesa tanto que nos aplasta y que nos obstaculiza que podamos ver más allá de nuestra cotidianidad. Y entonces todas estas preguntas que podemos estarnos haciendo de quiénes son estos niños que están en riesgo, entonces es muy importante que tengamos como muy en cuenta que estos niños más bien el riesgo están de no ejercer su derecho a una educación de calidad. Entonces ahí empieza como, yo quiero que vayan así como reflexionando en lo que sucede en la cotidianidad, en las aulas o en los espacios educativos del CONAFE o en las prácticas del ODLEC. Están en riesgo de no recibir los servicios educativos que requieren. También estos niños están en riesgo de abandonar tempranamente la escuela, de no completar su trayecto formativo básico. También están en riesgo de transitar por la escuela con un marcado rezago, de egresar sin haber alcanzado los aprendizajes requeridos para el nivel educativo. Y entonces aquí, si se fijan, estamos hablando de un niño que no es por él, o sea, fíjense, todas estas cosas que están aquí planteadas son cosas que no están en el niño, sino realmente son cosas que están así como fuera en otro espacio. Y entonces este riesgo que se habla ahora en las escuelas, pues es un riesgo del fracaso escolar, o lo que traducimos como el fracaso escolar. Pero el asunto va más allá, o sea, es cuando se da este fracaso escolar, habría que voltear a ver cómo se sienten estos niños. Y estos niños por lo general se sienten como el fracasado o los fracasados. ¿Y por qué decimos que son los fracasados? Porque no ingresan a la escuela o ingresan tarde, ¿verdad? Todos estos niños que ingresan tarde, ingresan pero no permanecen, son los niños que llegan a la escuela y que después se van, repiten 1 o más años, abandonan temporalmente la escuela, permanecen pero no aprenden según los ritmos y las formas establecidas por la escuela. ¿Sí? O sea, quien va marcando cómo debe de ir aprendiendo el niño en la escuela precisamente es la escuela o es el sistema educativo o somos los maestros. O también aprenden según los ritmos y las formas establecidas en la escuela, pero acceden a contenidos de baja relevancia y ven comprometida su trayectoria escolar posterior debido a los condicionamientos que ellos producen sobre sus aprendizajes posteriores. Es decir, aprenden lo que decimos los maestros que tienen que aprender, pero realmente esto puede ser muchas veces no es significativo. Y quise poner la fotografía de un niño, porque bueno, creo que son de la población que atiende el CONAFE. Y entonces aquí está como muy presente, fíjense cómo hasta aquí, hasta este momento yo no he hablado de niños con discapacidad, no he hablado de niños indígenas, sino he hablado de cualquier niño. O
O sea, ese es así como lo importante que habría que reconocer en el sistema educativo, de que cualquiera de los niños que está con nosotros puede vivir esta situación de fracaso o puede sentirse en algún momento fracasado en el sistema. Y ahí es donde tenemos así como que llevar nuestros procesos de reflexión. O sea, ¿qué he hecho yo como maestro para que este niño fracase? Y no, hasta aquí yo no estoy hablando de características de los niños, de rasgos de los niños, de actitudes de los niños, sino más bien de cómo hemos hecho que esta cuestión del fracaso escolar está involucrados pues todos, o sea, estamos involucrados los LEC, estamos involucrados los que hacemos procesos de supervisión o de capacitación o el propio sistema o el propio programa educativo que desarrollamos. Y entonces es como muy importante que podamos ir viendo cómo se ha dado este proceso de riesgo de exclusión en las escuelas. Y esto nos lleva como a la historia, o sea, precisamente a cada hecho histórico que hemos vivido. Podemos ubicar que hay procesos de vulnerabilidad social. Y miren, ha habido procesos de vulnerabilidad social en las personas y ahí sí podemos ubicar, por ejemplo, a un niño con discapacidad o a un niño pobre o a un niño que no sabe hablar el español y que tiene un maestro que habla español. O podemos ver a grupos de personas, como en este caso podemos ubicar a la parte que tiene que ver con el grupo de homosexuales, a esta parte que alguna religión que no coincida con la religión que prevalece en el pueblo, entonces también hacia a comunidades como pudieran ser las comunidades indígenas, o en este caso, por ejemplo, cómo se está viviendo la situación de exclusión en Estados Unidos de todos, así como los migrantes a través precisamente de un presidente o de las naciones. O sea, toda esta parte de las guerras que vivimos pues son actos precisamente de exclusión o de no coincidir en las maneras de pensar y de actuar o de ser de un pueblo con otro o de un país con otro. Y entonces, sí, ¿qué es lo que sucede cuando se dan estos actos de exclusión? Pues hay condiciones negativas, limitan precisamente la participación y claro que van excluyendo de oportunidades. O sea, cuando se da una guerra, precisamente van así como generando dificultades en los procesos de desarrollo económico, culturales o sociales. Y entonces es como muy importante reconocer que hay procesos de exclusión de manera histórica. O sea, a través de la historia hemos ido viviendo procesos de exclusión, también por cuestiones geográficas, o sea, de un país a otro, también de maneras ambientales, también esta parte que tiene que ver con cuestiones físicas, económicas, sociales, culturales, familiares, físicas, religiosas, entre otras, podemos así como encontrar. Entonces hay muchos actos de exclusión en la vida social y en la cotidianidad. Entonces, estos actos de exclusión lo que generan precisamente es un retraso y unas grandes dificultades de desarrollo. Pero entonces, habría que pensar cuáles son esos actos de exclusión en la escuela o en el sistema educativo. Y entonces, claro que los actos de exclusión en el aula se dan con la vulnerabilidad educativa. ¿Y qué es esta vulnerabilidad educativa? ¿Quiénes son los vulnerables en la escuela? Pues los alumnos, precisamente. Son estos niñitos que están ahí con nosotros y que por algún momento, por alguna acción que hace alguien más, que no es él, alguien que hace otro compañero, o el maestro, que es el que tiene la autoridad, o los padres de familia, o el director, o el encargado del sistema educativo, pues se puede hacer un acto de exclusión. Y entonces esto genera, fíjense cómo cuando nosotros, a lo mejor hasta sin querer, hacemos una acción de excluir dentro de la escuela, generamos condiciones negativas que limitan precisamente la participación de los niños. Entonces, cuando se da esta incomodidad de estar en un espacio educativo, de sentirme mal ante la presencia de mi maestro o maestra, al sentirme mal de poder comunicarme con mi compañero y con mi compañera, entonces esto va generando como una situación que va dificultando el aprendizaje de los niños.
¿Y esto a qué se traduce cuando un niño se siente mal en el salón? Se traduce en una baja motivación, a dificultades para la convivencia, es también al rezago en relación a lo que estamos aprendiendo o a lo que el maestro está promoviendo que aprendamos, y también a lo que sería como el abandono escolar. Entonces aquí hay una limitada respuesta educativa que hemos ido como generando por un simple hecho a lo mejor de no querer escuchar a los niños. Y la otra es bajos resultados, que todo esto es finalmente a lo que ahora le llamamos bajos resultados educativos. Hay una caricatura, que no la traje, pero que se la voy a comentar, donde está una maestra con un niñito de preescolar y le dice: bienvenido, Pedro, ¿qué te parece? Bienvenido, yo soy tu maestro, bueno, voy a hacer el caso de maestro, yo soy tu maestro Alejandro, y ¿qué te parece si nos presentamos? Y entonces el niño le dice: yo soy Luis, que a mí me gusta mucho dibujar, me gusta bailar, me gusta cantar, bien, vamos a continuar, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir a lo mejor de ese simple acto de no comunicación entre la maestra y el maestro y los niños se genera como una barrera que va generando estas cuestiones de desmotivación y poco aprendizaje o participación en los salones, y que se traduce a un bajo resultado educativo finalmente? Hasta aquí yo les he ido como planteando cosas que tienen que ver con algo muy concreto que sucede en la vida cotidiana de un grupo. Pero toda esta parte que tiene que ver de la exclusión, que si bien es histórica, habría que ver cómo podemos ir generando hacia un proceso ahora de inclusión y participación. Para eso vamos a pedirles que si por favor me apoyan con el video, que observen y escuchen un video que les vamos a proyectar. Es muy breve, pero creo que nos va a decir mucho en relación a esta parte que tiene que ver de la exclusión y de cómo hemos ido transitando. En el año 1954, imágenes como estas eran comunes. La sociedad de la época no permitía a afrodescendientes en las universidades y los trataba injustamente a causa de una diferencia: el color de su piel. Por ejemplo, les tocaba sentarse en la parte de atrás del bus y no podían usar los mismos bebederos que usaban los blancos. Debían usar bebederos especiales, bebederos solo para negros. Durante muchos años, la población afrodescendiente vivió la injusticia de no tener garantizados los mismos derechos que sí tenían garantizados los que tenían la piel más clara. Sin embargo, muchas personas que sabían que ahí había un problema y que tocaba solucionarlo, lucharon para cambiar esa situación. Después de algún tiempo y muchas luchas, en 1964 se aprobó el Civil Rights Act, un papel que dice que sí, los afrodescendientes sí tienen los mismos derechos que los blancos y no debe existir ninguna clase de discriminación en su contra. Aunque con que ese papel existiera y estuviera en el Congreso no se iba a arreglar todo de la noche a la mañana. Una ley es un papel, y para que llegue a la realidad hace falta mucho más trabajo. Es aquí donde recordamos personajes como Martin Luther King, como Mohamed Ali, como Malcolm X, como Tommy Smith y John Carlos, y bueno, como tantos otros que llevaron el mensaje de ese papel a la base de la cultura y realmente ayudaron a cambiar formas de pensar en los hogares norteamericanos y dieron pie para que algo como esto fuera posible, para que cupiera en la cabeza de los norteamericanos que un presidente afrodescendiente los podía representar a todos. Hoy en día el problema no se ha acabado, pero es solo una minoría la que insiste en un concepto tan salvaje y arcaico como el del racismo. Ahora, vean esto. Para el principio del siglo XX, un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como fenómenos, como retardados o como incapaces, había logrado que la discapacidad fuese considerada por la mayoría de las personas como una maldición o como un castigo divino. La sociedad de la época entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como algo inaceptable y creyó que lo correcto era esconderlas o construir lugares donde vivieran aisladas. Así, los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras.
Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones, incluso en contra de su voluntad, para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podrían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficiente. De hecho, se los llamó minusválidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser curadas de su enfermedad y que en el momento en que estuvieran sanos, volverían a ser parte de la sociedad. A punta de terapia, les hicieron creer que su problema se les quitaría, pero mientras ese día llegaba, ¿qué? En algunos lugares, hasta se esterilizaba a las personas con discapacidad o existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público. La marca de la discapacidad se creó utilizando los mismos colores que los de un hospital y se pregonó con orgullo el nuevo y maravilloso concepto de la integración, pero en vez de incluirlos realmente, se los integró solo en una parte de la sociedad y así se inició una nueva forma de segregación, mientras que las personas con las discapacidades más complejas seguían presas en instituciones cada vez más inhumanas. Durante la segunda mitad del siglo, ya se tenía claro que eso era un problema y cogió fuerza un movimiento que buscó acabar con esa opresión. Inspirados en otros movimientos de derecho civil, las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene derecho. Personas con discapacidades severas crearon los primeros centros de vida independiente para volver a ser parte de la comunidad y poder dirigir sus vidas ellos mismos. Se empezó a usar la consigna nada sobre nosotros, sin nosotros, y así se empezó a participar en el proceso de diseñar leyes que realmente los tuvieran en cuenta. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo. En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades. Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel, yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo debo de estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Y pilas, son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni exclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten, ayúdenos a cambiar esta situación. Sí, yo quise traer este video porque creo que en él es muy corto y además dice como muchas cosas, porque nos lleva durante toda la historia que ha habido una población específica en relación a la exclusión y ahora cómo esta población realmente se ha reconocido algo muy interesante que dice nada sin nosotros, nada de nosotros sin nosotros, ¿verdad? Entonces creo que ahí es como empieza como a partir como a vivirse un cambio que tiene que ver precisamente con una población que llega así como al salón de clases o a nuestros espacios educativos. Pero entonces, así como ahorita, yo creo que algo que sustenta como todo este movimiento está traducido en el sistema educativo como lo que llamamos la inclusión educativa, y creo que es como muy importante que lo veamos como no como un algo legal o algo normativo o algo que está escrito, sino más bien tiene que hablar, la inclusión precisamente hace referencia a lo que sucede en cada uno de nuestros salones de clases, a nuestro espacio educativo, en este proceso de relación y comunicación entre el maestro y los alumnos, entre los alumnos y sus compañeras y compañeros, o sea, entre ellos, y también así precisamente con las familias.
Y algo que como ustedes pueden ver ahí, también está escrito el artículo 3º constitucional, ahí yo se los puse, porque si ustedes revisan lo que dice el artículo 3º constitucional, que es lo que marca todo el proceso educativo en México, también está así como planteado en el mismo concepto que establece la UNESCO en relación a qué es la inclusión. Y se traduce eso en 3 palabras muy concretas. Una es aprendizaje, la otra es la inclusión y la otra es la calidad del proceso educativo. Y entonces algo que tenemos así como empezar como a promover dentro de lo que tiene que ver en las aulas precisamente es el aprendizaje. Por eso el ABC para mí me parece algo extraordinario. Y la otra parte que tiene que ver con la inclusión, pues eso es algo fundamental, tiene que ver con otros elementos que ahorita vamos a seguir así como analizando. Pero entonces, todo esto que escuchamos, así que está como la política educativa a nivel nacional y también con los aportes internacionales, pues buscan esas 3 cosas, que los niños aprendan, que vivan en un proceso de inclusión y aceptación en la misma sociedad y en las escuelas y en las aulas, y que además todos estos aprendizajes sean de calidad, o sea, que les sirvan para la vida, que les sirvan para lo que él así como aspira y para su proyecto que tiene que ir conformando. Y entonces, en la inclusión educativa no solamente hablamos de niños con discapacidad, no solamente hablamos de niños indígenas, no solamente hablamos de niños rechazados por sus compañeros o que son agredidos, o niños pobres, o niños que no de alguna cultura indígena específica, sino hablamos precisamente de todos los niños, pero no hablamos de todos los niños de México. En la inclusión educativa hablamos de los niños. ¿Cuántos niños tiene un LEC? ¿Atiende? ¿Mínimo 5? Pues hablamos de esos 5 niños, ¿no? De esos 5 niños con su LEC en un espacio, en un aula donde viven un proceso de aprendizaje. De esos niños estamos hablando, no hablamos, cuando hablamos de inclusión, de veras es como muy necesario ponernos el chip, que estamos hablando de mi grupo, con los que yo me relaciono y con los que yo me comunico. Entonces, esto es así como algo que tenemos así como a vivir presente. Y esto que está en el modelo educativo de ustedes es algo que es extraordinario e increíble. Miren, para hablar precisamente de la inclusión o el derecho a la que tenemos todos, a la educación, hay 4 elementos básicos que tenemos que tomar en cuenta y que están planteados en el modelo. Uno tiene que ver con la asequibilidad, y lo que hace un LEC es precisamente acercar la escuela a estos niños, hacerla asequible. Luego, lo que hace un LEC también es hacerla accesible, porque permite que entre estos 5 niños de la comunidad esté también a lo mejor participando un niño con discapacidad, o está reconociendo cuál es el estilo o el ritmo de aprendizaje de este niño. Pero luego también hay la tercera A, que también es la clave, yo creo que de todo este proceso de inclusión, que tiene que ver con la aceptabilidad. Y de veras, entonces ahí es cuando yo les diría, y alguien también dijo, antes de empezar a hablar de modificar el currículum, o de qué actividades de aprendizaje le pongo al niño, o con qué materiales hago que un niño ciego aprenda, o cómo le hago para trabajar con un niño sordo dentro de mi salón, primero tengo que generar un ambiente de aceptación entre el niño, los niños y el maestro o el EC. Si nosotros logramos que los niños se sientan bien en el trabajo educativo, en el proceso de aprendizaje, lo demás se va a dar por naturaleza. O sea, se va a dar, se va a vivir. Porque la otra tendría que ver precisamente con la situación de que ya tenemos el servicio educativo, ya consideramos que tiene que tener un cuaderno y un lápiz, o que tiene que tener como el material requerido para este proceso de aprendizaje. Ya generamos un ambiente adecuado, y entonces ahora sí vamos a empezar a hablar de un proceso de adaptación de los grandes contenidos o del perfil de egreso que plantea la Secretaría a las características y necesidades de cada uno de nuestros alumnos. Entonces, esta aportación que hace Tomaszewski a través de la UNESCO es algo que está presente en el modelo
educativo de CONAFE, en el ABCD. O sea, yo ahí lo leí, ahí lo identifiqué y creo que habla precisamente de lo que tiene que ver con la inclusión y la generar de ambientes favorables para el aprendizaje dentro de las escuelas. El video también, y creo que es algo que tenemos que bien presente, habla de un proceso que en un momento fue de exclusión, después fue el gran momento de la integración y luego habla precisamente de la educación inclusiva. Y yo les quiero decir que la integración aspiraba a una escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales o con discapacidad en el sistema, en las escuelas regulares. La integración decía que los niños con discapacidad que lo habíamos sacado de la escuela tenían que regresar a las escuelas regulares o tenían que integrarse, que los que estaban en la comunidad tenían que integrarse a los servicios del CONAFE o al preescolar o a la primaria de esa comunidad. Pero la inclusión educativa aspira a una educación centrada en los derechos de los niños y las niñas, a esta educación a la que tienen derecho todos los niños o todas las personas de una comunidad. Entonces ya no hace referencia solamente a los niños con discapacidad, sino hablar realmente de todos. O sea, ¿cómo le hacemos para que todos los niños aprendan lo que tienen que aprender? Luego, la integración adoptó el concepto de necesidades educativas especiales y ahorita vamos a hablar de este concepto que tanto genera como ruido. Y entonces la inclusión ahora habla del concepto de barreras para el aprendizaje y la participación. Y yo ahorita en un momentito voy a plantear qué son las necesidades educativas especiales y qué son las barreras para el aprendizaje. Creo que habría que ubicarla también, así como lo vimos en el video, en un momento histórico. Y también lo tenemos que ver con una forma de concebir quiénes son los niños y cuál es mi práctica como docente. Luego implica una evaluación psicopedagógica, la integración educativa implica una evaluación psicopedagógica para determinar las necesidades educativas especiales. Y una evaluación psicopedagógica no solamente la elabora un LEC o un maestro de grupo, sino una evaluación psicopedagógica implica la participación de un psicólogo, de una trabajadora social, de un médico, de un pedagogo, de un terapista. Por eso es psicopedagógica. Y entonces, ¿cómo le hacíamos los LEC o cómo le hacemos los maestros para identificar necesidades educativas especiales dentro de la escuela? Entonces, creo que muchas veces adoptamos un concepto sin tener realmente como las implicaciones que tiene la aplicación de este concepto en el sistema educativo. Y ahora la inclusión educativa plantea una evaluación inicial con análisis de los contextos, que tiene que ver precisamente la accesibilidad y los ajustes razonables que tenemos que ir haciendo. Y ahorita yo les voy a decir más adelantito cómo está dentro del proceso que ustedes realizan de tutoría, planteado precisamente este momento de la evaluación y los análisis de los contextos, o sea, cómo van ajustando el plan y programas de estudio, cómo van haciendo ajustes razonables en un proceso de atención educativa que ustedes realizan. La integración educativa priorizó la adaptación, lo que tenía que ver con adaptar la currícula, y entonces ahora la inclusión educativa prioriza la implementación de estrategias y acciones en el contexto escolar, del aula y la familia. El otro era, yo tengo que adaptar un plan y programas de estudio en la integración, y ahora en la inclusión yo tengo que generar estrategias de atención no solamente para el niño, sino también para la familia, para la comunidad, y dentro del aula y fuera del aula. Y ahorita van a ver cómo ustedes mismos han ido como viviendo una experiencia que tiene que ver con eso. Y entonces la integración educativa privilegiaba una práctica docente aislada finalmente. Se promovió, porque realmente como este concepto la integración educativa se ubicó muy en la educación especial para llevar a los niños con discapacidad, entonces se decía, pues es una responsabilidad de los maestros de educación especial hacer acciones conjuntamente con la escuela regular para poder realmente hablar de aprendizaje, pero resultó que los maestros de especial nunca se fueron realmente a la práctica de la escuela regular,
o al menos a mí me gustaría saber cuántos de ustedes han recibido el apoyo de un maestro de educación especial, ¿no? ¿Verdad que no? Entonces ahí, por eso fueron como prácticas, de todos modos finalmente han sido prácticas separadas. Y entonces la inclusión educativa lo que plantea es una práctica docente colaborativa y corresponsable. Y yo a los maestros que platican, a las personas que platican la tutoría, pues no les voy a decir nada que tenga que ver, que no conozcan en relación al trabajo en colaboración, ¿no? O al aprendizaje en colaboración. Yo creo que ahí está como bien centrado porque es una práctica que genera la inclusión, ¿no? Y por último, la integración educativa transforma la educación especial y reorienta sus recursos. O sea, la integración educativa estuvo focalizada específicamente, como lo vimos desde el inicio, de la discapacidad hacia la escuela, de la educación especial hacia la escuela regular, de cómo la educación especial podía adecuar un plan y programa de estudio para que los niños aprendieran lo que decía este plan y programa de estudio. Y entonces la educación inclusiva lo que transforma es todo el sistema educativo. Entonces, por eso un nuevo modelo, sí puedo decirlo así, como un nuevo modelo curricular en CONAFE. Porque si ustedes leen todo el planteamiento inicial, bueno, yo creo que sí lo han leído, del modelo curricular, está así como está centrado en la integración, está centrado en la inclusión educativa, en la equidad, en la calidad y en la atención a la diversidad. Entonces creo que por ahí es donde hay como grandes avances y como ustedes han ido transformando precisamente este sistema educativo en general. Y entonces habrá que ir entonces ¿quién es un alumno con necesidades educativas especiales? Porque creo que esto es lo que ha ido como generando como muchos problemas y sobre todo cuando nos enfrentamos a procesos administrativos. Entonces, un alumno con necesidades educativas especiales es aquel que presenta un desempeño escolar significativamente distinto a sus compañeros de grupo. Y para que, entonces, yo identifico dentro de mi grupo, dentro de mis 5 niños, quién no está aprendiendo al mismo ritmo de los demás. Y implicaba este concepto que entonces yo tenía que darle más tiempo, más materiales o más recursos o dedicarle como mayores apoyos para que él pudiera ir aprendiendo al ritmo de sus compañeros. Estos recursos pueden ser los profesionales, o sea, los maestros, pueden ser materiales, pueden ser así como entonces utilizo otro material para que el niño pudiera ir aprendiendo. Si lo hacía con regletas, entonces ahora a lo mejor lo tengo que hacer con piedritas o con frutas para que el niño pueda ir así como aprendiendo. Y entonces algo también importante de este concepto es que las necesidades educativas especiales pueden ser temporales o permanentes y pueden estar asociadas a una discapacidad o no. Entonces, el hecho de que el niño vaya aprendiendo tiene que ver con el maestro, tiene que ver con los materiales, tiene que ver con la metodología, con los recursos. Entonces, uno de los grandes errores que cometimos en el sistema educativo fue decir que el niño era el que presentaba la necesidad educativa especial. Y luego dijimos, tiene necesidades educativas especiales porque tiene discapacidad. Tiene necesidades educativas especiales porque no sabe leer y escribir. Pero nunca dijimos, pero para poder superar esa necesidad educativa especial, pues yo necesito transformar mi metodología, tengo que generar otros materiales o otras formas de apoyar o de promover su participación. Se asoció al niño este concepto y el concepto realmente de lo que hablaba es más bien, sí tengo que identificar quién es el niño y entonces ver qué tengo que hacer como docente. Y miren, aquí les voy a presentar un grupo de niños, es un grupo de una escuela, de un preescolar, y entonces, él es Miguel, me voy a acercar porque no veo, ¿qué dice? A Miguel, voy a bajar también, porque no veo, siempre realiza sus trabajos y ayuda a sus compañeros. Él es Miguel, y hasta atrás está Tonatiu. Es un niño otomí que no le gusta, o un niño que habla la lengua ñañú, que no le gusta hablar porque no sabe hablar español. O sea, no tiene una forma de comunicarse con sus demás compañeros. Por eso siempre está callado. Aquí está Enrique, él tiene síndrome de Down
y además le gusta mucho ir a la escuela porque le gusta jugar, es un niño siempre que está muy contento, es un niño que siempre le gusta como estar platicando con sus compañeros. Aquí está Lorena, ella termina sus trabajos más pronto que sus demás compañeros, ella es una niña que le gusta como mucho estar trabajando dentro del salón de clases. Allá atrás está Daniel, Daniel tiene una discapacidad motora y Daniel necesita un espacio más grande dentro del salón porque usa silla de ruedas por su discapacidad. Aquí está María José, ella tiene habilidades para cantar y bailar. Aquí está Mati, que Mati no trae la tarea y se le olvidan siempre sus útiles escolares en su casa. Allá está Felipe, que le gusta mucho leer, pero le cuesta mucho trabajo en las matemáticas. Acá está Carlos, que se distrae fácilmente y tiene que repetirle las indicaciones. Y aquí está Melanie, que ella es una niña que viene de Estados Unidos y no habla español. Y ahí está este grupo. Y si se pueden ver, cada uno de estos niños es diferente. Y yo no les he dicho los problemas, o sea, yo les he dicho características de estos niños. Y entonces nosotros como maestros los que tenemos que aprender es a ubicar cuáles son estas características. O sea, ¿por qué los hace a cada uno de ellos diferente? Cada uno de mis 5 niños que están en mi grupo, o de mis 10 niños, o de mis 35, o mis 45 que tienen un grupo regular, los 45 tienen una cultura diferente porque vienen de una familia diferente, aunque vivan en la misma calle, aunque sean parientes y que viven en la misma calle, cada uno de ellos tiene una cultura y la cultura es generada por sus papás, por sus hermanos o los que conviven en un espacio físico. Y yo como maestro tengo que aprender a reconocer esas culturas para poder así como generar aprendizajes significativos. Y entonces aquí, si ustedes ven cuando yo les fui leyendo las características, Daniel tiene una necesidad que es de espacio, ¿verdad? Mati, que se le olvidan los cuadernos, tiene una necesidad que yo le tengo que dar todos los días un lápiz o una libreta para que pueda hacer las actividades, ¿verdad? No es una necesidad educativa, fíjense, especial. Yo la puedo decir, Mati tiene necesidades educativas especiales porque nunca trae la tarea y porque su papá no los apoyan y porque no trae materiales. Yo soy el que le estoy atribuyendo la necesidad educativa especial, cuando simplemente era un recurso, darle la libreta. A Daniel simplemente era la condición, porque Daniel tiene discapacidad motora, no va a aprender. Tiene necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad, cuando Daniel lo único que requiere es que pueda tener espacio para moverse dentro del salón de clases con sus sillas de ruedas. Y claro que Tonatiu, pues tampoco tiene necesidades educativas especiales, simplemente Tonatiu no sabe hablar español, les dije que yo me voy. Entonces, la necesidad educativa especial no está en los niños, ¿no? La necesidad educativa especial la generamos nosotros y pensamos que ellos lo tienen. Entonces necesitamos tener más recursos. Luego, este concepto estuvo en el video, o sea, si los que pudieron atención al video, está tal cual, ¿no? Y entonces el video también lo que dice es que la discapacidad no está en la persona, tiene una característica que lo hace diferente a los otros. Entonces, la discapacidad está en los medios. Y entonces ahorita es muy importante que retomemos este modelo social de la discapacidad. La discapacidad es generada por la imposibilidad de la sociedad de responder a las necesidades de las personas con deficiencias comprobadas o percibidas sin importar sus causas. Reconoce a la discapacidad como algo no causado por las limitaciones funcionales, físicas o psicológicas de las personas, sino por el fracaso de la sociedad en suprimir las barreras y las restricciones sociales que lo incapacitan. Mis grandes aprendizajes, de veras así en relación a la inclusión educativa, tiene que ver con cuestiones de actitud de los maestros. Cuando reciben a un niño con discapacidad y yo digo, no va a aprender, tengan la plena seguridad que no va a aprender. Pero si yo veo y platico con sus papás y reconozco cómo el niño
ha ido transitando en sus primeros días de vida. Y sobre todo, yo creo que ustedes tienen una gran ventaja en el CONAFE porque tienen educación inicial. La clave del desarrollo, yo creo que de los niños que tienen una discapacidad está centrada en los primeros años de vida, ¿no? En el primer contacto que establezcan con sus papás o con su mamá, o en esta forma de comunicarse. Fíjense, imagínense así como una mamá que se da cuenta que su hijo es sordo, ¿cómo le hace para entender a su hijo cuando tiene hambre o cuando le duele algo? ¿O cómo le hace para saber o para decirle que tiene que lavarse, que tiene que vestirse, que tiene que bañarse, que tiene que lavarse los dientes? Y hay un sistema de comunicación muy claro que van estableciendo, sin ser especialistas en audición y lenguaje. Las mamás van estableciendo un canal de comunicación muy estrecho con el niño. En el caso de ustedes, a lo mejor nunca van a, digo no nunca, no va a estar el especialista de audición y lenguaje, pero ustedes sí pueden identificar, platicando con la mamá, cuál es ese sistema de comunicación que hay con el niño para poderlo llevar hacia el aula, para que yo como maestro me pueda comunicar. Y hay algo que yo les dije hace un ratito, primero hay que generar un ambiente de aceptación, o sea, es decir, yo realmente acepto a este niño con discapacidad. No es el hecho de que vaya a la escuela, sino es el hecho de que realmente se sienta el niño parte de ese grupo. Y en eso los maestros tenemos un gran papel que hacer ahí. Y luego, el concepto también actualmente lo que vemos es que hay barreras de inaccesibilidad a la educación. O sea, todavía hay muchos niños con discapacidad que no pueden ir a un servicio educativo. Y eso tiene que ver también así con la historia también de los papás, cómo vemos nuestros papás a los niños con discapacidad, del impacto que tiene tener un hijo con discapacidad. En los sistemas de comunicación e información hay barreras, en los entornos de trabajo, en el sistema de beneficios adecuados para las personas con discapacidad. O sea, hay una serie de barreras en el medio que generan como el poco desarrollo de las personas con discapacidad. Y yo ahorita les estoy hablando de las barreras. Entonces, ¿qué son las barreras? Las barreras para el aprendizaje es un concepto que establece precisamente la UNESCO, también es otro concepto, y hay aguas porque no se lo vayamos a adjudicar a los niños como a las necesidades educativas especiales. Las barreras son cuestiones externas de nosotros, ¿no? Un ejemplo muy claro puede ser que en este momento una persona con discapacidad, en Guanajuato, hay el director del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, es una persona con discapacidad, y entonces él tiene prótesis, ¿verdad?, en las dos piernas, y cuando yo lo veo así en sus funciones como director, pues yo digo, este chavo no tiene ninguna discapacidad, ¿verdad? No la tiene, o sea, porque se mueve, tiene todas las posibilidades, así como de interactuar con los demás, el medio le ha ido favoreciendo como a todo eso, pero en el momento que yo le dijera, sube, ahí está la discapacidad. ¿Y qué fue lo que hizo que se presentara la discapacidad? Pues que los organizadores, a lo mejor de este evento, si yo tuviera prótesis, pues no pensaron que yo tenía esto más bien una rampa, ¿verdad?, para poder subir, no escaleras. Entonces, ese ejemplo tan sencillo es algo que se genera mucho en los salones de clases. El hecho de recibir a un niño con discapacidad, entonces implica yo como maestro qué tengo que hacer para que el niño aprenda. Y puede ser algo muy concreto y muy sencillo. Si yo recibo a un niño con discapacidad, que detecto, digo porque a lo mejor no sabe, ni él ni la mamá sabe que el niño es sordo, algo que tengo que aprender es que siempre tengo que hablar frente de él. Y eso es algo muy, muy facilito de hacer. Lo tengo que hacer. Y luego tengo que empezar a enseñarle a cómo leer mis labios, a conocer mi tono de voz, a cómo debo de ir bajando el volumen, cómo debo de ir pausando las palabras. Y todas esas cosas no son cuestiones del niño, son cuestiones del maestro, ¿verdad? Entonces, ahí es como pudiéramos como ir empezando a identificar como las barreras. Hay barreras físicas, hay barreras socioeconómicas, administrativas, hay un montón,
metodológicas, curriculares, biológicas y actitudinales. Y estas barreras, fíjense que las barreras para el aprendizaje son primero les hablaría de las ideológicas, porque esas son las más fuertes, porque si las rompemos, lo demás de veras ya se dio. Una barrera ideológica es cuando yo digo, este niño, sin hablar de la discapacidad, este niño no va a aprender este concepto. Y ya, ahí está como todo el concepto. La otra, los niños ciegos, por ejemplo, no aprenden. Los niños con discapacidad nunca van a aprender lo que dice el ABC. Ay, ya me fui. ¿No le regresa? ¿O cómo le regreso? Ah, acá. Y entonces, estas barreras ideológicas son muy fuertes. Porque si yo digo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el ABCD, o no estoy de acuerdo con la tutoría, o la tutoría no da resultados, tengan la plena seguridad que no va a dar resultados. Porque es mi forma de pensar, es como yo veo el sistema educativo, es como yo interactúo con mis alumnos, es lo que yo les quiero dar a mis alumnos, y entonces es como muy importante empezar a reconocer entonces yo cómo veo a estos niños, cómo veo a mis 5 alumnos. Una gran premisa en la inclusión educativa es todos podemos aprender. A diferentes ritmos, ¿verdad? Pero todos podemos aprender. Entonces es algo como muy importante. Las actitudinales, que tienen que ver precisamente también así con las formas de empezar a este rechazo, a esta segregación, a estas no dar las indicaciones adecuadas, o a esta manera tan sutil de decirles a los niños, tú no puedes aprender. Entonces, si tú no trajiste la libreta, pues entonces hoy no vas a hacer nada, ¿verdad? O ve y dile a tu mamá que te compre la libreta, cuando sabemos que a lo mejor lo que podemos utilizar es otra hoja de otro compañero. Las otras barreras son las pedagógicas, que tienen que ver con los métodos que usamos, y la otra tiene que ver con las organizaciones, que tiene con cómo organizamos este proceso de aprendizaje y de comunicación en la escuela, con los alumnos y con los padres de familia. Las barreras del aprendizaje en la parte educativa las podemos ver en 3 dimensiones. En la cultura escolar, que serían los valores, las creencias, las actitudes que ustedes tienen como servicio educativo. La otra tiene que ver con la planeación, la coordinación y funcionamiento de la escuela, cómo planeamos nuestras actividades, cómo organizamos lo que sucede en el salón de clases. Y en la tercera, pues tiene que ver con las prácticas en el aula. Entonces, ni las necesidades educativas especiales, ni las barreras para el aprendizaje están en el niño. ¿Sí? Y entonces cuando hablamos con necesidades educativas especiales, hablamos de darles mayor atención a los niños. Cuando hablamos de eliminar las barreras para el aprendizaje, hablamos de la atención en el aula, en los métodos, en los procesos de enseñanza, en la comunicación con los padres, en la organización de la escuela y en lo que yo estoy pensando que pueden hacer. Algo ya para ir como terminando, está precisamente la atención educativa con enfoque de inclusión. Ahí está mal. Mi presentación, hay una carpeta que les voy a dejar, en la carpeta viene más sobre el concepto de discapacidad, sobre qué son las barreras para el aprendizaje, y también viene el video que les proyecté y bueno, también está la presentación. Como proceso de atención yo les voy a pedir así como, o que desde mi experiencia creo que tenemos que tomar muy en cuenta para la inclusión educativa, sería la valoración de la situación inicial. Yo les decía, no podemos hacer una evaluación psicopedagógica, pero sí puede hacer una valoración de la situación inicial, la planeación de la intervención como maestro, la intervención como tal y la valoración del impacto de esta intervención. Esos serían como los 4 elementos que yo debería de tener como en cuenta como maestro para ir reconociendo cómo voy eliminando estas barreras para el aprendizaje. Y la valoración de la situación inicial sería el reconocimiento del alumno en situación educativa de mayor riesgo. Y ahí volvemos como a lo que empecé. Yo tengo que ubicar quién de mis 5 niños está en riesgo, ¿no? Y a lo mejor no es el niño con discapacidad.
puede ser otro niño que no está aprendiendo lo que yo quiero que aprenda. Entonces, ¿quién es el que está en riesgo? El que está en riesgo, hago una valoración. Entonces, ¿por qué se da esa situación de riesgo? En la interacción del niño, en el aula y en la familia. O sea, yo ¿qué identifico que está dificultando que el niño no está aprendiendo en el salón de clases? Y a lo mejor ahí me doy cuenta que es mi proceso metodológico o mis actividades que estoy planteando, o es cómo estamos qué situación genera con sus otros compañeros que le está dificultando que aprenda, y también con la familia. Y entonces ahí lo que hacemos en esta valoración de la situación inicial es identificar las barreras para el aprendizaje, ¿no? O sea, es un momento, un acto de, vamos a decirlo así, de evaluación para reconocer qué es lo que está dificultando que el niño aprenda que no es el niño. Fíjense, antes en la evaluación psicopedagógica lo que hacíamos era decir, yo necesito que al niño le hagan un estudio neurológico porque yo creo que tiene problemas para aprender. Entonces, teniendo el estudio neurológico, pues ya voy a saber por qué no aprende, ¿verdad? Y entonces nos daban el estudio neurológico y ahí se quedaba, ¿verdad? Porque además de nada me servía saber algo que ya sé. O sea, yo ya sé que el niño no está aprendiendo. Entonces, aquí es como la forma de evaluar tiene que ver para identificar qué es lo que está haciendo que no aprenda, porque tengo la idea, tengo bien presente que sí puede aprender, nada más lo que me hace falta identificar es por qué no está aprendiéndolo al ritmo que lo requiere. Luego la otra tiene que ver con la planeación de la intervención, que es el diseño y selección de estrategias, métodos, técnicas, materiales, la realización de ajustes razonables, trabajar con padres de familia, para ir eliminando, minimizando estas barreras de aprendizaje que identifiqué, y que aquí yo les quiero compartir que el modelo ABCD, además de que es un ajuste razonable que ha hecho CONAFE para ajustar este gran programa educativo nacional a ciertas características y necesidades que identifican en una población. Yo como maestro o como LEC tengo que hacer mis ajustes razonables también, a partir de ese ABCD. Hay un proceso de intervención, que sería el desarrollo del marco curricular de la educación comunitaria, que es el que tienen ustedes, implementar estrategias, métodos, técnicas y materiales, ajustes razonables, a partir precisamente del modelo ABCD. Trabajo con padres es algo fundamental, y la atención complementaria en el aula-casa. Yo creo que esos son como elementos claves que tenemos que tener en un proceso de intervención. La valoración del impacto, que sería el proceso continuo, o sea, cómo va aprendiendo el niño, si lo va aprendiendo, si no va aprendiendo, por qué no lo va aprendiendo, qué vamos haciendo. En concreto, es hacer una valoración, una planeación, una intervención y una valoración. Y la situación, esto es importante tenerlo como un proceso cíclico, y entonces aquí está el aprendizaje basado en colaboración y el diálogo, y en el modelo viene un ciclo de relación tutora, ¿verdad? Ahí está como muy presente. Ustedes conocen muy bien este ciclo. Yo les voy a pedir que cada quien haga un proceso de reflexión en esta acción que hacen de tutoría. ¿Dónde está una valoración de la situación inicial? ¿Dónde está la planeación de la intervención? ¿Dónde está la intervención en sí misma? ¿Y dónde está la valoración del impacto en este ciclo? Así vayan pensando, porque todos han hecho este ciclo, ¿verdad? Todos lo hemos practicado. Entonces, ¿en dónde estaría una valoración de la situación inicial? ¿Quién me la quiere compartir? En la ejecución del ciclo. En la elección del tema. En la elección del tema hay una valoración, porque es aparte de un interés. También hay cuando ustedes hacen esta indagación, espero no estar… A ver acá. Cuando vamos iniciando el diálogo y empezamos como a explorar el conocimiento previo sobre el tema que él elige, ¿no? Entonces, fíjese cómo el modelo y cómo este ciclo de la relación tutora tiene como presente estos 4 momentos. ¿Y alguien que me quiera decir en dónde está la planeación de la intervención?
aquí ubicada. ¿Dónde ubicarían como un proceso de planeación del proceso? Durante el proceso de recibir la tutoría se va generando estas estrategias mediante lo que vas observando del estudiante. Muy bien. Y luego la intervención en sí misma, ¿dónde la ven? Así como ya, ¿dónde se da una intervención específica? Pues en el momento de recibir la tutoría, ¿no? O sea, como de ir. Ahí está como muy, muy bien planteado como todo el proceso. Pero ¿dónde usted está la valoración del impacto? Alguien que me diga dónde ubica en este ciclo la valoración del impacto. Está bien fácil. En la demostración pública. Está ahí donde demostramos lo aprendido. También fíjese que la valoración del impacto estaría muy presente cuando dan tutoría a otro compañero, ¿no? Es así como lo que yo aprendí, cómo lo aprendí, cómo le hago para que lo aprenda el otro. Y fíjense que en este proceso, así, en todo el momento hay un proceso de valoración, hay un proceso de planeación, está la intervención en sí misma y al mismo tiempo esa valoración, que eso yo creo que es la gran riqueza y el gran aporte que le hace el ABC a la inclusión educativa. Yo creo que es cuando uno empieza como a ver cómo le hago realmente para que haya un proceso hasta de comunicación y aceptación con el otro, pues es precisamente al reconocer, a dar ese proceso de indagación, a esta parte de dar y recibir la tutoría. Creo que ese es uno de los grandes actos precisamente de aceptación del otro y de que yo también pueda aportarle al otro. Y por último, fíjense que este trayecto de aprendizaje que viene en el modelo curricular, a mí me parece como algo súper extraordinario. Yo le dije a la maestra Dalila cuando lo leí, le decía, híjole, es que esto para un niño, porque pues mi experiencia está muy centrada en los niños con discapacidad, para un niño con discapacidad es la maravilla. Y les quiero decir por qué para mí es la maravilla esto, porque me permite así ubicar cuál sería como el aprendizaje inicial o hasta dónde puedo ubicar así como al niño, teniendo como presente que lo puede aprender. Entonces yo puedo ir así como diciendo, bueno, pues yo voy a trabajar lenguaje y comunicación, que tengo que trabajar con todos los niños, y es un niño sordo, y entonces vamos a trabajar el cuento, con la unidad de aprendizaje del cuento y algo más. El propósito general, emplearemos algunas características y recursos del lenguaje literario para contar y escribir fábulas y cuentos. Y entonces yo lo que puedo decir, me permite como ubicar con este niño sordo donde sí es un aprendizaje inicial y hacia dónde lo puedo llevar, ¿sí? Entonces es algo bien así como bien concretito que cuando yo se los presenté, porque eso ya lo hice y lo trabajé con los supervisores y con los directores de educación especial de los CAN en Guanajuato, pues les abrimos la vida, ¿verdad? O sea, como dicen, esto era lo que siempre habíamos querido como maestros, porque entonces yo, ¿dónde lo ubico? Y entonces lo que yo quiero como terminar es diciéndoles que ustedes tienen así como esta oportunidad de ir como romper esta cuestión de que tengo que tener como qué es lo que tiene el niño. Los niños lo que tienen es un proceso de vida que tenemos que irlos apoyando y induciendo para que vayan aprendiendo. Todos tenemos una característica que nos hace diferentes, incluyendo a estas características de que es un niño con discapacidad. Y lo importante es que establezcan, yo lo que les recomendaría es, establezcan cuál es el sistema de comunicación que tienen. Los niños con discapacidad intelectual pueden aprender a un ritmo más lento que los demás, sí, pero que pueden aprender, aprenden. Los niños sordos teniendo un sistema de comunicación claro, así, no lenguas de señas mexicanas, porque a lo mejor eso, las lenguas de señas mexicanas se fueron construyendo precisamente en el establecimiento de acuerdos entre un sordo y un oyente, o entre los sordos. Eso lo mismo lo podemos hacer entre los maestros y los niños, entre niños y maestros. Yo me comunico con el niño y un sordo tiene toda la posibilidad de aprender
todo lo que dice plan y programas de estudio. Un niño con problema motor, lo único que necesito identificar es, si no puede hablar, ¿qué puede mover de su cuerpo? Y con eso ir buscando cómo le hago, si con tarjetas, o con letreros, o con señaladores, o qué es lo que puedo apoyarlo para que vaya marcándome las letras, porque puede aprender todo lo demás. Intelectualmente no tiene ninguna dificultad. Y si hay un niño ciegos, a lo mejor lo que necesito no necesariamente que aprendan el braille. Sí, sí lo van a requerir, pero pueden ir desarrollando con él la habilidad auditiva, la memoria, que tienen una gran habilidad, y entonces podemos estar utilizando el diálogo, y a través del diálogo ellos pueden aprender todo lo que los demás aprenden. Entonces más bien es buscar como la estrategia. Creo que para ir terminando, la inclusión educativa está sustentada en un derecho a la educación, a los derechos humanos. Es una política, sí es una política de atender la diversidad, como vimos en el aula, de que todos somos diferentes, y implica a todo el sistema educativo. Sí, yo creo que por eso el CONAFE está haciendo todo lo que está haciendo para transformar lo que sucede en sus espacios educativos. Busca garantizar el aprendizaje de todos los estudiantes. Ahí está la clave, es yo como maestro, le haga como le haga, lo que tengo que garantizar es que el niño aprenda. Ese es nuestro gran reto. No es que tenga comida, no es que se sienta bien allá en su casa, sino más bien que mi gran compromiso como maestro o como LEC, es que en este espacio, en el tiempo que esté conmigo, el niño se sienta feliz y además aprenda. Esa es mi gran responsabilidad como maestro. Y aprenda lo que yo digo que tiene que aprender, no lo que diga como el programa de estudios. Yo soy el que decido de ese programa de estudios o del modelo curricular, que es lo que va a aprender yo como maestro. Entonces, ahí está mi responsabilidad. Buscar, propicia el trabajo en colaboración, y finalmente es eliminar estas barreras para el aprendizaje a las que se enfrentan los alumnos. Y fíjense que dentro del programa institucional, este eje de acción, que es el primero, fíjense cómo resume todo lo que les he dicho. Garantiza el derecho a la educación de los miles de niñas y niños que viven en zonas con rezago social, haciendo accesibles los servicios de educación inicial y básica, comunitaria, con la finalidad de promover la calidad educativa y la inclusión social. Ese es la primera eje de acción que tiene el CONAFE para sus niños. Y entonces ahí está como el sustento de la inclusión. Y entonces yo lo único que quiero decirles es que la diferencia la hace la actitud de las personas, ¿no? La actitud del maestro es lo que hace diferente que unos niños aprendan y otros no. Entonces revisemos más bien cuáles son como nuestros procesos de actitud, porque lo demás es como son acuerdos y son procesos que la misma sociedad o los mismos maestros hemos ido estableciendo. El sistema de comunicación en braille lo generaron precisamente pues, personas que tenían interacción con los ciegos. A lo mejor nosotros no podemos aprender a ser especialistas en braille. No piensen que para atender a un niño con discapacidad necesariamente tengo que tener una especialidad en eso. Lo que tengo que tener como bien presente es que es un niño y que yo puedo ayudarle a este niño a que aprenda lo que yo diga que tenga que aprender. Pues muchas gracias. Muy bien, Alejandro, pues muchísimas gracias. Sin duda nos deja un poco agotados porque el tema es muy delicado, más que complejo, porque apela a nosotros mismos. Entonces, pasamos a la sección de preguntas. La mecánica va a ser la siguiente, les pediríamos levantar la mano. Vamos a tomar 3 preguntas. Aquí están los micrófonos, los compañeros están apoyándonos con los micrófonos. 3 preguntas, digamos, seguidas, las responde el maestro y así nos vamos hasta tratar de agotar la mayoría de sus inquietudes. ¿Quién tiene por ahí alguna pregunta que quiera levantar la mano? Tiempito para reposar, ¿verdad? Todo lo que nos hace pensar la discusión y sobre todo el tema de
cómo estamos aportando desde el modelo a resolver estas barreras para el aprendizaje que nosotros mismos ponemos, ¿no? En el servicio educativo, en nuestra vida cotidiana. ¿Alguien que quiera preguntar algo, que levante la mano, por favor? ¿Nadie? ¿Comentario? ¿Reflexión? ¿Reclamo, aportación? Ahí hay uno. Invitación a Alejandra a su delegación. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cuáles son las prácticas concretas que ustedes utilizan para fomentar el cambio en la actitud, que es el que usted menciona que es el más importante y en nuestra experiencia estamos de acuerdo? Sí, yo creo que una de ellas tiene que ver precisamente con la sensibilización. Ustedes saben muy bien que la parte que tiene que ver con el sistema educativo es muy complejo. Sobre todo creo que ahorita algo que es muy importante reconocer es que la educación especial, o los que somos de la educación especial, porque me incluyo ahí, tenemos que vivir un proceso de transformación desde nuestra concepción. Nuestras prácticas en la educación especial han estado centradas en la exclusión. Yo lo voy a decir así, es muy triste reconocerlo. La otra parte es que muchas de las prácticas que se generan en los servicios de educación especial y en los CAM tienen que ver precisamente con el video. El video cuando empieza a hablar de la discapacidad, son las prácticas que se viven en la educación especial actualmente. Hay quienes todavía seguimos pensando que los niños con discapacidad no aprenden, hay quienes todavía seguimos pensando que es una enfermedad, hay quienes seguimos pensando que yo le ayudo, pobrecito, o sea, de veras es así se vive, y creo que algo que también es como en estos momentos nosotros lo que estamos haciendo es un proceso de transformación, de romper como todo el proceso administrativo, burocrático y de práctica cotidiana que tiene la educación especial para llegar así precisamente a la inclusión. Todavía, a pesar de todo eso, en muchos años, la educación especial sigue fuera de la educación regular. Entonces creo que es un proceso por una parte como de romper, digo, porque eso es lo que vamos a hacer, así como CONAFE se atrevió, voy a usar la palabra, a este modelo educativo. Nosotros creo que también la educación especial se tiene que atrever a romper con prácticas y realmente promover esta parte que tiene que ver con cómo podemos hacer llegar estas estrategias, procesos metodológicos y materiales a todo el sistema educativo donde haya un niño con discapacidad. ¿Ya no habría alguna otra pregunta, comentario? Tomamos las dos y para que responda las dos. Eran tres, ¿no? Está bien, porque como no se ganan nada. Alejandro, gracias, buenos días. Desde tu experiencia en esta materia, ¿hay algo de trabajo con padres? Porque también hemos visto que en casa, pues la culpa, el dolor, la indiferencia y esta violencia disfrazada de consentimiento también ocasiona que las personas que viven con una discapacidad no se desarrollen socialmente desde ellos mismos. ¿Hay algún trabajo, alguna experiencia sobre el trabajo con padres? Bueno, yo quiero preguntar acerca de las evaluaciones conforme al modelo, porque nosotros sí hablamos con nuestros chicos, con los LECs, y hablamos de una sensibilización y hablamos de muchas cosas con ellos, de no encasillarnos
y ver qué capacidades tiene cada de nuestros niños, no los que vemos quizá con características diferentes, sino todos nuestros niños. La situación es que llegamos al punto que ya cuando llegan el momento de evaluar, ellos ¿cómo los evalúan si ellos no son especialistas? Eso es lo que nos dicen. Yo no soy un especialista, ¿cómo lo voy a evaluar? Ok, de acuerdo a sus capacidades vas a ver, pero de repente nosotros también nos encontramos con un problema que llega a control escolar y nos dice, quiero calificaciones. ¿Cómo? Bien, fíjense que en relación al trabajo con padres, yo lo que les diría es, ustedes tienen un modelo, el modelo de educación inicial no escolarizado, que es padrísimo, porque entonces esta parte de las prácticas de crianza, creo que es como cuando identifiquen en la comunidad que nace un niño con discapacidad, acérquense a estos padres de familia. O sea, realmente es fundamental que los padres de familia vivan este duelo, porque todos tenemos una imagen ideal de un hijo. Y cuando nace un hijo con discapacidad, se rompe esta imagen ideal que yo tengo y entonces empezamos a generar como procesos de frustración, de culpa, de darle la responsabilidad al otro, de no aceptación, y eso se traduce en un rechazo natural del niño. Y entonces eso genera un daño en los procesos de comunicación, de aceptación, y ya fíjense, lo que yo les he estado diciendo toda en mi participación es la aceptación, la participación, la colaboración, y muchas veces los niños con discapacidad no lo viven en su familia, y luego por eso cuesta mucho trabajo, por eso a ustedes les cuesta mucho trabajo evaluar. Fíjense, porque el niño no tiene un sistema de comunicación establecido. Yo les dije hace un ratito que cuando nace el niño y que lo ve y que le dice y que identifica, pues muchos de estos niños, las mamás no saben ni por qué llora, ¿no? Por el hecho de que es un niño con síndrome de Down, o es un niño que le falta una mano, o es un niño que nació con discapacidad, con daño cerebral, ¿no? O un niño que no ve. Y entonces, si la mamá no lo acepta, entonces, ¿con quién tenemos que trabajar? Con la mamá. Y yo lo que les diría sí es, con sus compañeras de educación inicial no escolarizada, hagamos un trabajo en conjunto para que realmente sean como los primeros con los que tenemos que llegar a atender, para generar este proceso, al menos de alimentación, de estimulación. Digo, ya después la aceptación se va a ir dando como vayan los papás viendo como esos logros que van teniendo los niñitos en ese ir avanzando en la vida. A lo mejor nunca va a caminar, ¿verdad? Pero entonces sí vamos a reconocer cuál es la postura más adecuada, cómo podemos así como sentar al niño, que eso es básico en un proceso educativo, ¿no? Entonces, creo que ese es como uno de los grandes elementos que yo les diría de la atención a los padres. Sí, y ya después tienen que ustedes ir estableciendo esa clara comunicación con los padres de familia para decirle, Luis va a aprender esto, pero requiero que me ayude a hacer esto con él. Y decirle, él ha ido aprendiendo esto y esto, aprendiendo. No, fíjese que no trae esto material, usted no me ayuda, no hace las tareas, no. Puras no, sino al contrario, creo que tenemos que generar un proceso de comunicación positivo. Y en relación a la evaluación, miren, si ya se dieron cuenta que el niño no ve, no necesitan otra evaluación. Si ya se dieron cuenta que el niño para leer se acerca su cuaderno o se acerca las tarjetas o el material así, entonces nos estamos dando cuenta que tiene un problema visual. Entonces, no necesitan, de veras, sí, yo creo que no necesitamos reconocer que el niño es ciego, porque ya lo sabemos. Lo que les va a decir el médico es, pero sí hay una guía que yo compartí hace algún tiempo con Lupita que les dice ciertas características para identificar si el niño es ciego, sordo, con discapacidad intelectual, con discapacidad motora.
Y yo creo que para cómo dar una calificación en un proceso de evaluación o certificación o acreditación es, yo ya dije que voy a trabajar con mis 5 niños, ¿verdad? Ya tienen su campo formativo, ya tienen así como su aprendizaje esperado, ya lo tienen, ¿verdad? Entonces, hicieron una planeación. Dentro de esa planeación, yo creo que consideraron que Luis tiene discapacidad motora y entonces con Luis van a utilizar esos materiales. A Luis lo tienen que evaluar de acuerdo a lo que aprendió en ese momento. Ese aprendizaje se puede traducir en un 10, en un 8, en un 6, y quien establece los indicadores de la evaluación o los criterios de evaluación son ustedes, son los maestros, no es nadie más, ¿eh? No es necesario. Entonces, sí, yo lo que les pediría es que si ya identificaron la diversidad o los estilos o los ritmos de aprendizaje, evalúen al niño de acuerdo a lo que enseñaron, no a lo que dice el programa, ¿no? Es más bien a lo que yo como maestro estoy trabajando para que el niño aprenda, porque ese es el acto de aprendizaje. Por eso yo les decía que la tutoría da muchos elementos para la evaluación. Esos aprendizajes, el problema, yo creo que la pregunta es, ¿cómo traduzco estos aprendizajes en una calificación? Pues ustedes vean, así como, vean el reto, vean la implicación que tuvo para el niño aprender eso. Y si fue mucho esfuerzo en comparación con sus otros, pues pónganle el 10, aunque no sea lo mismo que aprendió María, Luis, Pedro, Juanito, ¿sí? Es el niño ante el acto de aprendizaje que yo fui coordinando, desarrollando, guiando a través de un proceso de tutoría o a través de cualquier proceso metodológico. Eso aplica para cualquier sistema educativo. Yo planeo, yo digo con qué materiales, yo digo qué va a aprender, yo digo si es a través de la oratoria, pues yo tengo que aprender el grado de qué implicó para cada uno de mis 20 niños, alumnos, el que el maestro estuviera nada más hablando y repitiendo, y claro que no, eso no lo da un examen, lo tiene que dar de otras maneras de observar. Utilicen mucho la observación, mucho con sus alumnos, y yo creo que el diálogo, la participación, la justificación, ¿cómo le llaman? Cuando escriben el registro ahí está muchos elementos que ustedes pueden retomar para decir tiene un 10. La bronca siempre para nosotros como maestros es como yo digo, ¿por qué le doy el 10 a María y por qué le doy un 5 a Pedro? Yo soy el que tiene que saber por qué le doy el 5 y por qué le doy el 10, ¿no? Yo soy el que lo sabe, nadie más. Entonces, pero ese es un acto, por eso yo digo que tiene que ver con un acto de actitud, de quiénes somos como maestros, de cómo planeo, de realmente yo planeé la actividad, porque no les pidan a los niños recortar con tijeras si no les dimos las tijeras, ¿no? Porque pues entonces puede ser que el niño haga un rasgado, digo, como es un ejemplo muy burdo, ¿verdad? El niño recortó y eso implica un 10, ¿no? Porque lo que yo quería era que el niño recortara. Ese era mi objetivo, lo logré, el niño lo logró el objetivo de recortar. Entonces, pero no le diga, ten las tijeras y a lo mejor no las sabe usar las tijeras por su discapacidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no ponerle el 10 si finalmente hizo lo que yo propuse que hiciera? Y la última pregunta que está aquí, otra pregunta que está aquí es, ¿cuál es mi opinión sobre contar con materiales en lengua para las poblaciones indígenas? No, pues sí. O sea, fíjense muy bien, para que yo pueda aprender a hablar inglés, primero tengo que saber muy bien hablar español, ¿verdad? Porque esa es mi lengua materna, ¿no? Ese es fundamental. Entonces, si mi lengua materna es el ñañú, pues para poder hablar muy bien español y aprender a leer y escribir en español, primero tengo que aprender muy bien mi lengua, cómo se escribe y cómo se lee la lengua ñañú, ahora que ya hay un acuerdo en relación a la lengua ñañú. Ahora llevémoslo como a los niños con discapacidad auditiva,
Los niños con discapacidad auditiva, legalmente hay una lengua, que es la lengua de señas mexicanas, pero entonces el niño no tiene el conocimiento de la lengua de señas mexicanas y a lo mejor, pero sí tiene ciertos códigos de comunicación que yo debo de conocer muy bien para poder generar otro aprendizaje. Para poder generar aprendizaje yo tengo que tener en cuenta cuál es el código de comunicación que este niño sordo tiene en su casa, con su mamá y con su papá o con sus hermanitos. Que les platiquen los papás cómo se entienden con el niño, para que ustedes a partir de ese código puedan ir generando otros aprendizajes. Ese código en cierto momento se convierte en la lengua materna de ese niño, ¿no? Porque es como se comunica en su casa. Entonces sí estoy muy de acuerdo, o sea, sí se requieren los materiales en la lengua para poder así como poder profundizar en estos aprendizajes. Gracias, Alejandro. Pues un aplauso al maestro, por favor. Pasamos al reconocimiento formal. El Consejo Nacional de Fomento Educativo otorga el presente reconocimiento a Alejandro Ábalos Rincón por su participación como ponente en la conferencia Inclusión Educativa realizada el 6 de junio de 2017 durante la Reunión Nacional de Formación de Equipos Técnicos Ciclo Escolar 2017-2018 y firma la maestra Lilia Dalila López Almorán, directora de Educación Comunitaria e Inclusión Social. Y también, para que se acuerde siempre de este evento, le hacemos entrega de un pequeño detalle y agradeciendo otra vez a Alejandro, más que nada por su generosidad. Decía él, cállenme porque si no yo me sigo, porque el asunto es que es un tema que a él le apasiona y que está profundamente convencido, igual que yo tengo también una situación familiar en ese sentido, con alguna situación parecida. Yo lo que digo es, quitémosle las etiquetas a las personas, por favor, ¿sí? Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias. Sí. Bien, pues agradecemos al maestro Alejandro por su participación esta mañana, igual a la maestra Lupita. Y bueno, vamos a continuar con las actividades que tenemos el día de hoy. Ahorita vamos todos a trasladarnos al espacio donde están los salones de estudio y tutoría, los famosos alfa y beta. Vamos a continuar en los grupos donde ayer estuvimos trabajando por la tarde. Regresamos ahí el resto del día y mañana nuevamente nos vemos aquí a las 9 de la mañana para iniciar con otra charla, otra conferencia. Nada más un anuncio a la persona que tenga la habitación 887, le aviso que yo tengo su llave por si me encuentra ahorita por ahí. No, para que pase por ella a recogerla.